El año es 1177. El sol de noviembre cae sobre las colinas de Tierra Santa como si quisiera incinerar la última esperanza de una civilización entera. Y en el horizonte, moviéndose como una mancha negra que devora todo a su paso, avanza el ejército más grande que Oriente Medio ha visto en generaciones. 30.000 guerreros, caballería pesada egipcia, arqueros montados sirios, mamelucos sedientos de gloria. Y al frente de todos ellos, un hombre cuyo nombre ya hace temblar las murallas de cada fortaleza cristiana desde Antioquía hasta el Sinaí. Saladino, el unificador, el conquistador, el hombre que ha jurado borrar el reino de Jerusalén del mapa. Una ciudad morirá si nadie lo detiene. Un reino entero será devorado. Y la única fuerza que se interpone entre la aniquilación total y la supervivencia de Tierra Santa es un ejército tan pequeño, tan desesperadamente superado en número, que cualquier general sensato ordenaría la retirada inmediata. Pero hoy no habrá retirada. Hoy descubrirás cómo 500 hombres vestidos de blanco, con cruces rojas bordadas sobre el pecho, cabalgaron directamente hacia el infierno. Descubrirás cómo un rey adolescente, enfermo, consumido por una enfermedad que le devoraba la carne viva, tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar. Y descubrirás cómo, en una sola tarde sangrienta, el curso de la historia de 3 continentes quedó decidido por el choque de metal contra metal en un valle polvoriento de Palestina. Vas a conocer secretos que los libros de historia apenas mencionan. Vas a entender por qué esta batalla cambió todo. Y vas a descubrir algo que no vas a olvidar esta noche. Porque lo que ocurrió en Montgisard no fue solo una batalla. Fue un milagro. Fue una imposibilidad. Fue el momento en que un puñado de hombres decidió que preferían morir de pie a vivir de rodillas. Si te fascinan los misterios del pasado y las batallas que cambiaron el mundo, suscríbete. El viaje comienza ahora. Seguramente has escuchado hablar de las cruzadas en algún momento de tu vida. Quizás en la escuela, quizás en alguna película, quizás en conversaciones casuales sobre historia medieval. Y probablemente la versión que te contaron fue algo así. Los reinos cristianos de Tierra Santa eran poderosos, organizados, unidos bajo una fe común. Los cruzados eran caballeros invencibles con armaduras brillantes que dominaban los campos de batalla. Y cuando llegaban las amenazas musulmanas, estos guerreros europeos simplemente montaban sus caballos, cargaban contra el enemigo y ganaban porque tenían mejor tecnología, mejor entrenamiento y supuestamente Dios de su lado. Te contaron que el reino de Jerusalén era una fortaleza inexpugnable, que los caballeros templarios eran una orden militar todopoderosa con recursos ilimitados, que las cruzadas fueron una época de gloria y conquista donde Occidente demostró su superioridad sobre Oriente. Esa es la versión bonita. La versión simplificada. La versión que cabe en un párrafo de un libro de texto escolar. Pero la realidad es infinitamente más oscura, infinitamente más brutal, infinitamente más fascinante. Porque la verdad es que en 1177, el reino de Jerusalén no era ninguna fortaleza. Era un cadáver ambulante. Era un reino moribundo, desangrado por décadas de guerras, traicionado por sus propios nobles, abandonado por Europa y gobernado por un adolescente enfermo que apenas podía sostenerse en pie. La verdad es que Tierra Santa estaba completamente sola. Los refuerzos de Europa habían dejado de llegar hacía años. Las grandes potencias cristianas estaban demasiado ocupadas peleándose entre ellas como para enviar tropas al otro lado del Mediterráneo. El Papa lanzaba llamados a la cruzada que nadie escuchaba. Los reyes de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio tenían sus propias guerras, sus propias ambiciones, sus propios problemas. Jerusalén era un nombre lejano, un símbolo abstracto, no una prioridad real. Y mientras Europa miraba hacia otro lado, Saladino estaba construyendo algo que nadie había logrado construir en siglos: la unificación total del mundo musulmán. Piénsalo por un momento. Durante generaciones, los reinos cruzados habían sobrevivido precisamente porque sus enemigos estaban divididos. Egipto peleaba contra Siria,
Siria peleaba contra Mesopotamia. Los emires locales se traicionaban unos a otros. Los califatos rivales competían por legitimidad religiosa. Esta fragmentación era la única razón por la que un puñado de estados cristianos diminutos, rodeados de territorio hostil, habían logrado mantenerse vivos durante casi un siglo. Pero ahora todo eso había terminado. Saladino había conquistado Egipto, había tomado el control de Siria, había sometido a los emires rebeldes, había unificado a sunitas y chiitas bajo una sola bandera. Y por primera vez desde los días del profeta, el mundo islámico tenía un líder único, carismático, brillante militarmente y absolutamente decidido a cumplir un objetivo sagrado: la reconquista de Jerusalén. El reino de Jerusalén no enfrentaba a un enemigo más. Enfrentaba a todos los enemigos al mismo tiempo, unidos bajo un solo comandante. Y ese comandante era posiblemente el mejor estratega militar de su generación. Saladino no era un bárbaro sediento de sangre como lo pintaban los cronistas europeos. Era un hombre educado, culto, profundamente religioso, que hablaba varios idiomas y que había estudiado no solo el Corán, sino también las tácticas militares de persas, turcos, árabes y bizantinos. Entendía la guerra como pocos hombres de su época. Sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Sabía cómo explotar las debilidades del enemigo. Y sabía, con absoluta certeza, que el reino de Jerusalén estaba más débil que nunca. En el otoño de 1177, Saladino decidió que había llegado el momento de asestar el golpe definitivo. Reunió un ejército colosal. Las crónicas de la época hablan de 26.000 soldados, según las estimaciones más conservadoras, aunque algunos historiadores modernos elevan la cifra hasta 30.000 o incluso más. Era la fuerza militar más grande que se había visto en la región en décadas. Caballería pesada mameluca, la élite guerrera de Egipto, jinetes entrenados desde la infancia para matar, arqueros montados turcos, capaces de disparar con precisión mortal mientras cabalgaban a toda velocidad, infantería siria, veteranos de innumerables campañas, ingenieros de asedio con máquinas capaces de demoler cualquier muralla, y todos marchaban hacia un solo objetivo: Jerusalén. El plan de Saladino era brillante en su simplicidad. Sabía que el ejército del reino de Jerusalén estaba disperso, protegiendo múltiples fronteras al mismo tiempo. Sabía que el rey Balduino era joven e inexperto. Sabía que los nobles cristianos pasaban más tiempo intrigando unos contra otros que preparándose para la guerra. Y sabía que si avanzaba lo suficientemente rápido, podría llegar a las puertas de Jerusalén antes de que nadie pudiera detenerlo. Así que cruzó la frontera desde Egipto con su ejército masivo y comenzó a arrasar todo a su paso. Los pueblos cristianos de la costa ardieron primero. Colonias agrícolas que habían tardado generaciones en establecerse fueron reducidas a cenizas en cuestión de horas. Las guarniciones locales, diminutas en comparación con la horda invasora, fueron aniquiladas sin piedad. Los mensajeros que intentaban llevar advertencias a Jerusalén fueron interceptados y ejecutados. La información viajaba lentamente en aquella época, y Saladino lo sabía. Cada día que pasaba sin que el rey cristiano supiera la magnitud de la amenaza era un día ganado. Cada kilómetro que avanzaba sin resistencia era un kilómetro más cerca de la victoria total. El humo de los pueblos incendiados se elevaba hacia el cielo como columnas negras que marcaban el avance inexorable del conquistador. Los refugiados que lograban escapar huían hacia el norte, hacia las ciudades amuralladas, contando historias de terror que helaban la sangre. Hablaban de un ejército tan grande que tardaba horas enteras en pasar por un solo punto. Hablaban de estandartes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Hablaban de tambores de guerra cuyo sonido podía escucharse a kilómetros de distancia. Y mientras todo esto ocurría, Jerusalén permanecía inconsciente de su destino. Dentro de los muros de la ciudad santa, la vida continuaba con una normalidad que resultaba casi obscena dada la catástrofe que se aproximaba. Los mercaderes vendían sus productos en los bazares. Los peregrinos visitaban los lugares sagrados.
Los nobles discutían sobre tierras y títulos. Nadie sospechaba que la destrucción cabalgaba hacia ellos a toda velocidad. Nadie excepto un hombre. Balduino IV de Jerusalén tenía apenas 16 años cuando los primeros informes fragmentarios comenzaron a llegar a su corte. Era un adolescente en un mundo de adultos despiadados, rodeado de nobles ambiciosos que veían su debilidad física como una oportunidad para sus propios juegos de poder. Pero había algo en Balduino que nadie esperaba, algo que ni siquiera él mismo sabía que poseía. Porque Balduino era un enfermo. Llevaba años luchando contra la lepra, una enfermedad que en aquella época era considerada la maldición más terrible que podía caer sobre un ser humano. La lepra devoraba la carne lentamente, insensibilizaba los nervios, desfiguraba el rostro, pudría las extremidades. Los leprosos eran marginados sociales, apartados de la comunidad, obligados a vivir en colonias aisladas donde esperaban la muerte. Pero Balduino era rey. No podía ser apartado. No podía ser ignorado. Y a pesar de su enfermedad, a pesar de que su propio cuerpo lo estaba traicionando día tras día, se negaba a rendirse, se negaba a abdicar, se negaba a permitir que su reino cayera mientras él todavía respirara. Los primeros mensajeros llegaron con noticias confusas. Había movimientos extraños en la frontera sur. Algunas aldeas habían sido atacadas, probablemente incursiones de bandidos, nada grave. Pero Balduino no estaba satisfecho. Algo en su instinto le decía que esto era diferente. Envió exploradores hacia el sur, hombres veloces montados en los caballos más rápidos del reino, con órdenes de averiguar exactamente qué estaba pasando. Esos exploradores nunca regresaron. Entonces llegó un superviviente, un soldado herido, cubierto de sangre y polvo, que había cabalgado durante días sin descansar para traer la noticia más terrible que Jerusalén podía recibir. Saladino venía, y traía consigo el ejército más grande que el mundo había visto. En la corte de Jerusalén, el pánico se apoderó de los nobles. Algunos propusieron rendirse inmediatamente, negociar una capitulación honrosa antes de que fuera demasiado tarde. Otros querían evacuar la ciudad, huir hacia la costa, embarcarse hacia Europa y abandonar Tierra Santa a su suerte. Otros simplemente se quedaron paralizados, incapaces de procesar la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Pero Balduino no se paralizó. Con una voz que resonó en la sala del trono, con una autoridad que nadie esperaba de un adolescente enfermo, el joven rey ordenó que se reuniera todo soldado disponible. Cada caballero, cada sargento, cada hombre capaz de empuñar una espada debía presentarse de inmediato. No había tiempo para esperar refuerzos que nunca llegarían. No había tiempo para planes elaborados. Había que actuar ahora o no habría mañana. Los caballeros templarios respondieron al llamado. 500 hombres vestidos de blanco inmaculado, con la cruz roja de su orden brillando sobre el pecho. 500 guerreros que habían jurado defender Tierra Santa hasta la muerte. 500 soldados que no conocían el significado de la palabra retroceso. Mineabota, gran maestre de los templarios, Odón de Santamand, era un hombre duro como el acero que forjaba sus espadas. Había pasado décadas luchando contra los musulmanes en innumerables batallas. Conocía a Saladino, respetaba a Saladino y sabía exactamente lo peligroso que era. Cuando le informaron de la situación, Odón no vaciló ni un segundo. Los templarios cabalgarían. Pero 500 templarios no eran suficientes, ni siquiera cerca. Se necesitaban más hombres, muchos más hombres. El rey Balduino ordenó que se convocara al resto de la nobleza, a los caballeros seculares, a las guarniciones de las ciudades cercanas. Cada espada contaba, cada lanza importaba. Al final, lograron reunir aproximadamente 400 caballeros adicionales. Junto con sus escuderos, sargentos y tropas de apoyo, el ejército cristiano sumaba quizás 4.000 hombres en total. Algunos historiadores hablan de números aún menores, apenas 3.000 combatientes efectivos, 4.000 hombres contra 30.000. Las matemáticas eran brutales. Por cada soldado cristiano
había 7 u 8 enemigos esperándolo. Era una proporción suicida. Era una batalla imposible de ganar según cualquier manual militar que se hubiera escrito jamás. Y sin embargo, marcharon, porque no tenían otra opción. Jerusalén quedó atrás, mientras el pequeño ejército cristiano se dirigía hacia el sur, hacia el encuentro con Saladino. Las murallas de la ciudad santa desaparecieron en el horizonte, y muchos de los hombres que cabalgaban en esa columna sabían que probablemente nunca las volverían a ver. Llevaban con ellos un objeto sagrado que representaba todo aquello por lo que luchaban, un fragmento de la Vera Cruz, la reliquia más preciada de la cristiandad. Según la tradición, era un pedazo de la madera en la que Jesucristo había sido crucificado. Los cruzados creían que mientras la Vera Cruz los acompañara, Dios estaría de su lado. Iban a necesitar toda la ayuda divina que pudieran conseguir. El ejército avanzó durante días, siguiendo los rastros de destrucción que Saladino había dejado a su paso. Pueblos quemados, campos arrasados, cadáveres pudriéndose bajo el sol. El paisaje se había convertido en un infierno, un recordatorio constante de lo que le esperaba a toda Tierra Santa si fracasaban. Balduino cabalgaba al frente, a pesar de que su enfermedad lo debilitaba con cada kilómetro. Los médicos le habían suplicado que se quedara en Jerusalén, que dejara el mando a un general más experimentado. Pero el joven rey se había negado. Si sus hombres iban a morir, morirían con su rey al frente. Si había una mínima posibilidad de victoria, él estaría allí para verla. Era una decisión que desafiaba toda prudencia. Era una decisión que cambiaría la historia. Mientras tanto, Saladino continuaba su avance hacia el norte, completamente ajeno a la pequeña fuerza que se aproximaba a interceptarlo. Sus exploradores le habían informado que el ejército cristiano estaba disperso, que Jerusalén no tenía capacidad de respuesta inmediata. El sultán estaba tan confiado en su victoria que había comenzado a dividir sus fuerzas, enviando destacamentos a saquear aldeas en todas direcciones, mientras el grueso del ejército mantenía el rumbo hacia la ciudad santa. Fue un error, el primer error que Saladino cometía en toda la campaña. Porque mientras sus tropas se desperdigaban en busca de botín, el pequeño ejército cristiano se acercaba sigilosamente, oculto por las colinas y los valles del terreno palestino. El encuentro se produjo cerca de un lugar llamado Mont Gisard, en una llanura polvorienta que pronto se convertiría en el escenario de una de las batallas más extraordinarias de la Edad Media. Los exploradores de Saladino finalmente detectaron al ejército cristiano, pero la noticia llegó demasiado tarde. Los cruzados ya estaban a distancia de carga. Ya era imposible reagrupar a todas las fuerzas dispersas. Ya era imposible preparar una defensa organizada. Por primera vez en toda la campaña, Saladino se encontró en desventaja táctica, pero seguía teniendo una superioridad numérica aplastante. Aunque parte de su ejército estuviera disperso, todavía contaba con más de 20.000 soldados listos para el combate. Todavía tenía su caballería de élite mameluca. Todavía era el mejor general del mundo islámico. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a algo que ningún número podía medir, algo que ninguna táctica podía anticipar. Estaba a punto de enfrentarse a hombres que habían decidido que ese día no retrocederían, costara lo que costara. El viento del desierto arrastraba el polvo hacia el oeste, como si la propia tierra quisiera advertir a los defensores de lo que se aproximaba. En el horizonte, el ejército de Saladino se extendía como una marea oscura que amenazaba con devorarlo todo. Desde las colinas cercanas a Mont Gisard, los exploradores cristianos podían ver los estandartes enemigos ondeando bajo el sol de noviembre, tantos que resultaba imposible contarlos. 30.000 almas marchando al unísono. 30.000 guerreros unidos bajo la media luna, 30.000 espadas sedientas de sangre cristiana, y entre ellos la élite más temida del mundo musulmán. Los mamelucos no eran soldados ordinarios, eran una clase guerrera completamente distinta a cualquier cosa que existiera en Europa o en Oriente. Esclavos de nacimiento, arrancados de sus familias cuando apenas eran niños, criados desde la infancia con un único propósito:
convertirse en las máquinas de matar más perfectas que el mundo hubiera conocido. Su entrenamiento comenzaba antes de que pudieran caminar correctamente. Aprendían a montar a caballo antes de aprender a leer. Dominaban el arco, la lanza, el sable curvo y la maza con una maestría que requería décadas de práctica obsesiva. Sus cuerpos eran esculpidos para la guerra, endurecidos por ejercicios brutales que habrían destruido a hombres normales. Su mente era condicionada para no conocer el miedo, para considerar la muerte en batalla como el honor supremo. Cada mameluco valía por 10 soldados regulares, y Saladino tenía miles de ellos. Pero los mamelucos eran solo una parte del ejército. Detrás de la caballería de élite marchaba la infantería egipcia, veteranos de las campañas del Nilo, hombres que habían luchado en docenas de batallas y habían sobrevivido a todas ellas. Junto a ellos avanzaban los arqueros montados turcos, herederos de una tradición guerrera que se remontaba a las estepas de Asia Central, jinetes capaces de disparar con precisión mortal mientras sus caballos galopaban a toda velocidad. Y flanqueando la columna principal, los guerreros beduinos del desierto, nómadas que conocían cada roca, cada valle, cada fuente de agua de Tierra Santa mejor que los propios cristianos que llevaban casi un siglo viviendo allí. Eran los ojos y los oídos de Saladino, exploradores incomparables que podían aparecer de la nada y desvanecerse como fantasmas antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era un ejército diseñado para conquistar, un ejército que había aplastado a todos los enemigos que se habían cruzado en su camino, un ejército que no conocía la derrota y marchaba directamente hacia Jerusalén. Los cronistas de la época describieron el avance de las fuerzas de Saladino con un terror reverencial que todavía puede sentirse en sus palabras, siglos después de que fueran escritas. Hablaban de una serpiente gigantesca que se deslizaba por el paisaje, de un río de acero y sangre que fluía inexorable hacia el norte. Hablaban del sonido de los tambores de guerra, un retumbar constante que podía escucharse a kilómetros de distancia, como el latido de un corazón monstruoso que anunciaba la muerte. El polvo que levantaban los cascos de los caballos era tan denso que oscurecía el sol. Los campesinos que huían de las aldeas atacadas contaban que el cielo se había vuelto gris, que la luz del mediodía se había convertido en un crepúsculo permanente mientras el ejército pasaba. Era como si la noche hubiera decidido adelantarse, como si la oscuridad misma cabalgara junto a Saladino. Y detrás del ejército, el rastro de destrucción que dejaban era absoluto. Las aldeas cristianas de la costa mediterránea habían sido las primeras en caer. Comunidades que habían tardado generaciones en construirse, familias que habían emigrado desde Europa buscando una vida nueva en Tierra Santa, colonos que habían transformado terrenos áridos en campos fértiles, todo reducido a cenizas en cuestión de horas. Los soldados de Saladino no se limitaban a conquistar, arrasaban, quemaban las casas hasta los cimientos, talaban los árboles frutales que habían tardado décadas en crecer, envenenaban los pozos de agua para que nadie pudiera regresar, mataban el ganado que no podían llevarse, destruían las herramientas agrícolas, los molinos, los Hornting, todo aquello que pudiera permitir que la vida volviera a florecer en esas tierras. Era una política deliberada de tierra quemada. Saladino no solo quería conquistar Tierra Santa, quería hacerla inhabitable para los cristianos. Quería borrar todo rastro de su presencia, como si nunca hubieran existido. Los supervivientes que lograban escapar huían hacia el norte, hacia las ciudades amuralladas, arrastrando consigo solo lo que podían cargar. Familias enteras caminando durante días sin comida ni agua, ancianos que morían en el camino, niños que lloraban de hambre y de miedo. Los caminos de Tierra Santa se llenaron de refugiados desesperados, columnas interminables de humanidad rota que buscaba cualquier lugar donde pudieran encontrar seguridad. Pero no había seguridad, no había refugio, no había esperanza. Porque todos sabían que si Saladino llegaba a Jerusalén, ninguna muralla sería suficiente para detenerlo. La ciudad santa caería como habían caído todas las demás. Y entonces no quedaría nada. Nada excepto la memoria de lo que una vez fue el reino de Jerusalén.
Dentro de la propia ciudad, el ambiente era de pánico contenido. Las noticias llegaban fragmentadas, cada una peor que la anterior. Primero fueron rumores vagos sobre ataques en el sur. Luego confirmaciones de que varias aldeas habían sido destruidas. Después llegaron los primeros refugiados con sus historias de terror. Y finalmente, la verdad desnuda. Saladino venía con todo su poder, y nadie sabía cómo detenerlo. Los mercaderes comenzaron a cerrar sus tiendas y a esconder sus mercancías más valiosas. Los nobles que no habían partido con el ejército del rey empezaron a hacer planes para evacuar a sus familias hacia la costa, esperando poder embarcarse hacia Europa si lo peor llegaba a ocurrir. Los sacerdotes organizaban procesiones de penitencia por las calles, rogando a Dios que enviara un milagro. Las iglesias de Jerusalén permanecían abiertas día y noche, llenas de fieles que rezaban sin descanso. El humo del incienso se mezclaba con el olor del miedo. Las velas ardían constantemente ante los altares, iluminando rostros pálidos y ojos llenos de lágrimas. Hombres y mujeres que normalmente solo pisaban la iglesia en las grandes festividades, ahora pasaban horas de rodillas, suplicando una intervención divina que parecía cada vez más improbable. Y en medio de todo ese caos, de toda esa desesperación, había quienes trabajaban febrilmente para preparar la defensa. Las murallas de Jerusalén eran antiguas y habían sido reparadas innumerables veces a lo largo de los siglos. Los ingenieros cristianos recorrían cada metro de piedra, buscando grietas, puntos débiles, lugares donde el enemigo pudiera intentar una escalada. Se reforzaron las puertas con vigas adicionales. Se acumularon piedras en las torres para arrojar sobre los atacantes. Se llenaron calderos con aceite que podría calentarse hasta hervir. Las mujeres de la ciudad se unieron al esfuerzo. Algunas ayudaban a transportar materiales de construcción. Otras preparaban vendajes y medicinas para los heridos que inevitablemente llegarían. Las más jóvenes aprendieron a cargar ballestas, recibiendo instrucciones apresuradas sobre cómo apuntar y disparar. En tiempos desesperados, todos los brazos eran necesarios. Incluso los niños colaboraban. Los más pequeños llevaban mensajes de un punto a otro de la ciudad. Los mayores ayudaban a fabricar flechas, un trabajo repetitivo pero esencial que liberaba a los artesanos más experimentados para tareas más complicadas. Era una ciudad entera movilizándose para la supervivencia, cada persona contribuyendo con lo poco o mucho que pudiera ofrecer. Pero en el fondo, todos sabían que si el ejército del rey Balduino fracasaba, todas esas preparaciones serían inútiles. Jerusalén no podría resistir un asedio prolongado. Las reservas de comida no durarían más de unas semanas. El agua dependía de cisternas que podían agotarse, y aunque las murallas fueran fuertes, no eran invulnerables. Los ingenieros de Saladino tenían máquinas de asedio capaces de demoler cualquier fortificación si se les daba tiempo suficiente. La única esperanza real era que el pequeño ejército cristiano lograra lo imposible: derrotar a Saladino en campo abierto antes de que pudiera llegar a las puertas de la ciudad santa. Y eso parecía tan probable como que el sol saliera por el oeste. Mientras Jerusalén se preparaba para lo peor, el ejército del rey Balduino continuaba su marcha hacia el sur, acercándose cada vez más al encuentro decisivo. Los hombres cabalgaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, conscientes de que probablemente estaban viviendo sus últimas horas. El paisaje que atravesaban era hermoso de una manera casi cruel. Las colinas de Judea se extendían hacia el horizonte, cubiertas de una vegetación escasa pero resistente que sobrevivía pese a la dureza del clima. El cielo de noviembre era de un azul intenso, sin una sola nube, y el sol caía sobre los caballeros con una tibieza que resultaba casi reconfortante. Era difícil creer que la muerte los esperaba al final de ese camino. Balduino cabalgaba en el centro de la formación, rodeado por su guardia personal y por los principales nobles del reino. Su enfermedad había avanzado considerablemente en los últimos meses, y el esfuerzo del viaje lo estaba agotando más de lo que quería admitir. Las llagas de la lepra cubrían gran parte de su cuerpo bajo la armadura,
causándole un dolor constante que solo podía aliviar parcialmente con las medicinas que le administraban los médicos. Pero se negaba a mostrar debilidad. Se negaba a permitir que sus hombres lo vieran flaquear. Era el rey, el símbolo viviente del reino de Jerusalén, y mientras siguiera respirando, actuaría como tal. Los caballeros que lo rodeaban lo miraban con una mezcla de respeto y compasión. Muchos de ellos lo habían conocido desde niño, habían visto cómo la enfermedad lo consumía lentamente año tras año. Sabían que cada día que Balduino seguía con vida era un pequeño milagro. Y ahora ese joven enfermo los lideraba hacia una batalla imposible, con una determinación que avergonzaba a hombres con el doble de su edad y 10 veces su fortaleza física. El gran maestre de los templarios, Odón de Santamand, cabalgaba cerca del rey, observándolo con ojos calculadores. Odón era un veterano de innumerables batallas, un hombre que había visto morir a cientos de compañeros a lo largo de su vida. Sabía reconocer el coraje cuando lo veía, y lo que veía en Balduino era algo más que coraje. Era algo que no tenía nombre, una fuerza interior que trascendía la debilidad del cuerpo. Los 500 templarios que seguían a Odón eran la columna vertebral del ejército, hombres que habían renunciado a todo, a la riqueza, a la familia, a los placeres de la vida mundana, para dedicarse enteramente a la defensa de Tierra Santa. Vivían según una regla monástica estricta que regulaba cada aspecto de su existencia. No podían poseer bienes personales, no podían casarse, no podían retirarse del combate mientras quedara un solo enemigo en pie. Su lema era simple y aterrador: non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Eran monjes guerreros, una combinación que a los ojos modernos puede parecer contradictoria, pero que en la Edad Media representaba el ideal más elevado de la caballería cristiana. Hombres que rezaban con la misma intensidad con la que luchaban. Hombres para quienes la muerte en batalla no era algo que temer, sino algo que desear, porque significaba la entrada inmediata al paraíso. Cada templario vestía el característico manto blanco con la cruz roja sobre el pecho, un símbolo que era conocido y temido en todo el mundo musulmán. Los cronistas árabes de la época describían a los templarios con un respeto grudging, reconociendo que eran los guerreros más peligrosos que los cruzados podían poner en el campo de batalla. Saladino mismo había dicho en alguna ocasión que prefería enfrentarse a 10 caballeros ordinarios que a un solo templario. Y ahora 500 de ellos cabalgaban hacia el encuentro con su destino. Junto a los templarios marchaban los caballeros seculares del reino, nobles de menor rango que debían servicio militar a la corona. Muchos de ellos eran descendientes de los primeros cruzados, familias que llevaban generaciones viviendo en Tierra Santa y que consideraban esas tierras su hogar tanto como cualquier europeo consideraba su patria natal. Luchaban no solo por la fe, sino por sus propiedades, por sus familias, por todo lo que habían construido a lo largo de sus vidas. Había también contingentes de las órdenes militares menores, caballeros hospitalarios y otros guerreros monásticos que habían respondido a la llamada del 1900 rey. Cada uno de ellos era un soldado experimentado, entrenado en las artes de la guerra desde la juventud, familiarizado con las tácticas del enemigo musulmán. Y completando el ejército, las tropas de apoyo, sargentos montados, escuderos, arqueros a pie, sirvientes armados que no eran caballeros, pero que podían empuñar una espada si la situación lo exigía. Hombres de origen humilde que habían dejado sus oficios, sus granjas, sus talleres, para defender su tierra. 4000 almas marchando hacia la batalla más desigual de la era cruzada. Mientras avanzaban, el obispo de Belén portaba la vera cruz al frente de la columna. La reliquia sagrada iba protegida en un relicario de oro y plata, visible para todos los soldados, un recordatorio constante de por qué luchaban y de quién, supuestamente, estaba de su lado. Los hombres que podían ver la cruz sentían renovarse su valor. Creían genuinamente que mientras esa reliquia los acompañara, Dios no permitiría su derrota.
Era una fe simple, quizás ingenua según los estándares modernos, pero absolutamente sincera. Para aquellos caballeros medievales, la presencia de la Vera Cruz era tan real y tangible como la espada que llevaban al cinto. Pero la fe sola no gana batallas, y todos los presentes sabían que necesitarían algo más que intervención divina para sobrevivir lo que se avecinaba. Los exploradores del ejército cristiano regresaban constantemente con informes cada vez más alarmantes. El enemigo estaba cerca, más cerca de lo esperado, y era incluso más grande de lo que habían temido. Cuando finalmente avistaron al ejército de Saladino, muchos de los soldados cristianos sintieron que el corazón se les detenía en el pecho. No era solo un ejército, era un océano humano, una masa de hombres y caballos y estandartes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol se reflejaba en miles de puntas de lanza, creando un efecto de luz centelleante que casi parecía sobrenatural. El sonido de los tambores y los cuernos de guerra llegaba hasta ellos como un rugido lejano, prometiendo violencia y muerte. Algunos de los soldados más jóvenes palidecieron visiblemente. Otros comenzaron a murmurar oraciones entre dientes. Unos pocos, los más veteranos, simplemente apretaron la mandíbula y ajustaron sus armas, preparándose mentalmente para lo que venía. El rey Balduino observó al enemigo en silencio durante largos minutos. Su rostro, parcialmente oculto por el yelmo, no revelaba ninguna emoción. Pero quienes estaban cerca de él pudieron ver sus manos, cubiertas por guantes de cuero para ocultar las marcas de la lepra, aferrándose a las riendas de su caballo con una fuerza que revelaba la tensión que sentía. Finalmente, el joven rey habló. Su voz era calmada, casi serena, como si estuviera discutiendo el menú de una cena y no la batalla más importante de su vida. Dijo que había llegado el momento. Dijo que cada hombre presente conocía los riesgos. Dijo que las probabilidades estaban en su contra, que el enemigo los superaba en número de una manera que hacía la victoria parecer imposible. Pero también dijo algo más. Dijo que los hombres que estaban allí, en ese campo, en ese momento, no eran soldados ordinarios. Eran los defensores de Tierra Santa. Eran los guardianes de Jerusalén. Eran los herederos de aquellos primeros cruzados que habían conquistado la ciudad santa casi un siglo antes contra probabilidades igualmente imposibles. Y dijo que si Dios estaba con ellos, ningún número de enemigos podría derrotarlos. No fue un discurso largo, no fue un discurso elaborado, pero fue suficiente. Los hombres que lo escucharon sintieron algo cambiar en su interior. El miedo no desapareció, porque el miedo nunca desaparece completamente ante la posibilidad de la muerte. Pero se transformó en algo diferente. Se convirtió en determinación, en resolución, en la aceptación tranquila de que iban a luchar con todo lo que tenían y que el resultado estaría en manos de una fuerza superior a ellos mismos. El gran maestre Odón de Santamand añadió unas palabras propias. Recordó a los templarios su juramento. Les recordó que habían elegido esta vida, que habían renunciado al mundo precisamente para momentos como este. Les recordó que la muerte en batalla contra los enemigos de la fe era el destino más glorioso al que podían aspirar. Y luego, con una voz que retumbó sobre el campo, pronunció las palabras que darían inicio a todo. «Bosan, Bosan, a la carga por Cristo y el templo». El grito fue repetido por 500 gargantas. 500 espadas fueron desenvainadas al unísono, brillando bajo el sol de la tarde. 500 caballos comenzaron a moverse, primero al paso, luego al trote, luego al galope. La carga de caballería más famosa de las cruzadas estaba a punto de comenzar, y el mundo jamás sería el mismo. La tierra comenzó a temblar. No era una metáfora, no era una exageración poética de los cronistas medievales. Era un hecho físico, tangible, que cualquier persona presente en aquel campo podía sentir en sus propios huesos. Cuando 500 caballos de guerra comienzan a galopar al unísono, el suelo vibra como si un terremoto estuviera despertando bajo la superficie. El sonido es ensordecedor,
un rugido continuo que ahoga cualquier otro ruido, que hace imposible pensar, que penetra en el pecho y acelera el corazón de manera involuntaria. Los caballos de los templarios no eran animales ordinarios. Eran destriers, una raza de caballo de guerra criada específicamente para el combate pesado. Animales enormes, algunos de más de 600 kilogramos de peso, entrenados desde potros para no asustarse ante el sonido de las espadas chocando, para cargar directamente contra líneas enemigas sin vacilar, para morder y patear a los oponentes cuando sus jinetes estaban ocupados luchando. Cada destrier era tan valioso como una pequeña fortuna, y tan letal como el caballero, que lo montaba. 500 de esas bestias magníficas ahora galopaban a toda velocidad hacia el ejército de Saladino. Los jinetes templarios iban inclinados sobre el cuello de sus monturas, las lanzas bajadas en posición de carga, formando una línea de puntas de acero que se extendía a lo largo de varios cientos de metros. El manto blanco de cada caballero ondeaba detrás de él como una bandera, creando un efecto visual que los cronistas árabes describirían después con asombro reluctante. Parecía como si una ola blanca estuviera descendiendo sobre ellos, una avalancha de tela y metal que se movía con una velocidad aterradora. Detrás de los templarios venía el resto del ejército cristiano. Los caballeros seculares, los hospitalarios, los sargentos montados, todos lanzados a la carga siguiendo el ejemplo de la vanguardia templaria. El rey Balduino cabalgaba entre ellos, negándose a quedarse atrás en un lugar seguro, exigiendo compartir el riesgo con sus hombres. Era una apuesta desesperada, una apuesta que lo arriesgaba todo en un solo golpe. La táctica de la carga de caballería pesada era la carta más poderosa que los cruzados podían jugar. Los caballeros europeos, con sus armaduras de malla completa, sus pesados escudos y sus lanzas de casi 4 metros de largo, representaban la fuerza de choque más devastadora del mundo medieval. Cuando impactaban contra una formación enemiga a pleno galope, el efecto era comparable al de un proyectil de artillería. Literalmente arrollaban todo lo que encontraban a su paso. Pero esa táctica tenía una debilidad fatal. Solo funcionaba si el enemigo estaba lo suficientemente desorganizado como para no poder responder adecuadamente. Contra un ejército preparado, con arqueros en posición y caballería lista para contraatacar, una carga frontal era un suicidio. Todo dependía de la sorpresa, y Saladino no estaba preparado. El sultán había cometido el error de dispersar sus fuerzas en busca de botín, confiando en que el enemigo cristiano no tendría capacidad de respuesta. Cuando sus exploradores finalmente le informaron de la aproximación del ejército de Balduino, quedaba muy poco tiempo para reagrupar a todas las unidades. Algunos destacamentos estaban a kilómetros de distancia, saqueando aldeas que nunca deberían haber atacado. Otros estaban descansando después de días de marcha, sin sus armaduras puestas, sin sus caballos ensillados. El ejército musulmán, que en condiciones normales habría sido una máquina de guerra perfectamente coordinada, estaba momentáneamente fragmentado, y los templarios venían directamente hacia el centro de mando. Los primeros en ver la carga fueron los exploradores árabes que patrullaban los flancos del ejército. Montados en sus veloces caballos del desierto, observaron con incredulidad cómo aquella línea blanca emergía de las colinas y se lanzaba hacia ellos. Por un instante no pudieron creer lo que veían. Era imposible. Ningún general, en su sano juicio, ordenaría una carga frontal contra un ejército tan superior. Debía ser algún tipo de trampa, una distracción para ocultar el ataque real. Pero no había ninguna trampa. No había ningún plan elaborado. Solo 500 hombres que habían decidido que preferían morir atacando a morir huyendo. Los exploradores giraron sus monturas y galoparon hacia el campamento principal, gritando advertencias que llegaban ahogadas por el estruendo de la carga cristiana. Algunos comandantes secundarios lograron formar apresuradamente a sus hombres. Otros simplemente no tuvieron tiempo. El impacto inicial fue apocalíptico. Las lanzas de los templarios atravesaron la primera línea enemiga como si estuviera hecha de papel. Soldados que un segundo antes estaban vivos, de pie, respirando,
fueron ensartados y arrojados hacia atrás por la fuerza del impacto. Los caballos de guerra pisotearon a los caídos sin detenerse, sus cascos blindados aplastando cráneos y costillas con indiferencia mecánica. El sonido era indescriptible, un coro de gritos, metal chocando, huesos rompiéndose, caballos relinchando. La formación musulmana se fragmentó instantáneamente en el punto de impacto. Pero las lanzas solo servían para la primera carga. Una vez clavadas en los cuerpos enemigos, era casi imposible extraerlas mientras se cabalgaba a toda velocidad. Los templarios las soltaron y desenvainaron sus espadas, largas hojas de acero diseñadas para cortar desde la altura de un caballo. Comenzó entonces la segunda fase de la batalla, el combate cuerpo a cuerpo. Y ahí era donde los templarios realmente brillaban. Cada uno de esos monjes guerreros había pasado años, a veces décadas, perfeccionando el arte de matar. Conocían cada golpe, cada parada, cada fintas, cada forma de explotar una apertura en la defensa del enemigo. Sus armaduras los protegían de todo, excepto los golpes más directos y poderosos. Sus espadas cortaban a través de las armaduras más ligeras de los soldados musulmanes como si fueran tela. Y no retrocedían, jamás retrocedían. El juramento templario prohibía explícitamente la retirada mientras quedara un solo enemigo en pie. Un templario podía morir, pero no podía huir. Era una regla que parecía suicida, y en muchos casos lo era. Pero en una batalla como Montgisard, donde todo dependía de mantener el ímpetu del ataque, esa mentalidad era exactamente lo que se necesitaba. Los soldados musulmanes que intentaban reagruparse se encontraban una y otra vez con esa muralla blanca que avanzaba sin cesar. Cada vez que pensaban que habían logrado estabilizar una línea defensiva, los templarios la atravesaban. Cada vez que un comandante intentaba organizar un contraataque, los caballeros cristianos ya estaban sobre él antes de que pudiera dar las órdenes. El pánico comenzó a extenderse por las filas musulmanas. No era solo el daño físico que los templarios estaban causando. Era el efecto psicológico de enfrentarse a un enemigo que parecía no tener miedo, que parecía no sentir dolor, que seguía avanzando sin importar cuántos cayeran. Los soldados ordinarios, por muy valientes que fueran, tienen un límite. Cuando ese límite se alcanza, huyen. Es un instinto de supervivencia que ningún entrenamiento puede eliminar por completo. Y los templarios estaban empujando a sus enemigos más allá de ese límite. Mientras tanto, Saladino luchaba desesperadamente por recuperar el control de la situación. El sultán era muchas cosas, pero no era un cobarde. Cuando vio que su ejército estaba siendo destrozado, no huyó. Se lanzó personalmente al combate, rodeado por su guardia personal de mamelucos de élite, intentando crear un punto de resistencia alrededor del cual sus fuerzas pudieran reagruparse. Los mamelucos eran los únicos soldados musulmanes que podían enfrentarse a los templarios en igualdad de condiciones. Entrenados desde la infancia para el combate, equipados con las mejores armaduras y armas que el dinero podía comprar, eran guerreros formidables que no conocían el significado de la palabra rendición. El choque entre los mamelucos y los templarios fue el momento más intenso de toda la batalla. Aquí no había soldados ordinarios, no había reclutas asustados ni campesinos forzados a luchar. Eran las élites de dos civilizaciones enfrentándose cara a cara, cada golpe de espada representando siglos de tradición guerrera, cada muerte un precio pagado por la supremacía militar. Los mamelucos lucharon con una ferocidad desesperada. Sabían que si el sultán caía, todo estaba perdido. Protegieron a Saladino con sus propios cuerpos, formando un muro humano que los templarios tenían que atravesar metro a metro, cadáver a cadáver. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El gran maestre Odón de Saint-Amand lideró personalmente la carga contra la guardia de Saladino. El viejo guerrero, con su cabello gris visible bajo el yelmo y su espada manchada de sangre enemiga, se abrió paso a través de la formación mameluca con una furia que parecía sobrenatural. Los cronistas cristianos describirían después que era como si el arcángel Miguel hubiera descendido del cielo para guiar su brazo.
Los cronistas musulmanes lo describieron de manera diferente. Lo llamaron demonio y perro rabioso. Pero incluso en sus insultos, había un reconocimiento tácito de su habilidad. Saladino se encontró, por primera y única vez en su vida, en peligro mortal inmediato. El sultán había sobrevivido a docenas de batallas. Había sido herido. Había visto morir a amigos y familiares. Había conocido el sabor de la derrota en campañas anteriores. Pero nunca había estado tan cerca de la muerte como en ese momento. Rodeado por templarios que luchaban como poseídos, viendo caer a sus mejores guardaespaldas uno tras otro. Su caballo fue herido y colapsó bajo él. Saladino rodó por el suelo, aturdido por el impacto, vulnerable por primera vez en toda la batalla. Un templario que estaba a pocos metros de distancia lo vio caer y espoleó su montura hacia él, la espada levantada para el golpe final. Pero uno de los mamelucos se interpuso en el último segundo. El guardaespaldas recibió el golpe que estaba destinado a Saladino, muriendo instantáneamente mientras su señor lograba ponerse de pie. Otros mamelucos rodearon al sultán, arrastrándolo hacia un caballo de reemplazo mientras luchaban desesperadamente para mantener a los templarios a raya. Saladino logró escapar por cuestión de segundos, y cuando el sultán escapó, el ejército musulmán se derrumbó por completo. La noticia de que Saladino había abandonado el campo de batalla se extendió como un incendio por las filas de su ejército. Soldados que todavía estaban luchando soltaron las armas y huyeron. Comandantes que intentaban organizar la resistencia fueron arrollados por sus propios hombres en estampida. La disciplina, el orden, la cohesión que habían caracterizado al ejército de Saladino durante toda la campaña se evaporaron en cuestión de minutos. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. Los cristianos persiguieron a los fugitivos durante kilómetros, cortando a cualquiera que lograban alcanzar. Los soldados musulmanes que intentaban rendirse eran ejecutados en el acto, porque en el frenesí del combate nadie tenía tiempo ni ganas de tomar prisioneros. Los que arrojaban las armas e imploraban piedad recibían como respuesta el filo de una espada. El suelo de Montgisard se cubrió de cadáveres. Miles y miles de cuerpos yacían esparcidos por la llanura, algunos todavía agonizando, otros ya inmóviles. La sangre empapó la tierra hasta convertirla en barro rojo, un barro que tardaría semanas en secarse. Los cuervos comenzaron a llegar antes de que la batalla hubiera terminado siquiera, atraídos por el festín que les esperaba. Las crónicas de la época hablan de más de 20.000 musulmanes muertos en Montgisard y durante la persecución posterior. Es una cifra que los historiadores modernos consideran exagerada, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 10.000 bajas, quizás más. Fue una de las derrotas más devastadoras que el mundo islámico había sufrido en siglos, y fue infligida por un ejército que apenas llegaba a los 4.000 hombres. Entre los muertos había guerreros de todas las clases y orígenes. Mamelucos de élite que habían sobrevivido a docenas de batallas cayeron junto a reclutas que participaban en su primer combate. Emires de noble linaje fueron encontrados mezclados con soldados rasos que no tenían ni nombre. Hijos de familias aristocráticas que habían partido hacia la guerra, esperando gloria, regresaron convertidos en cadáveres anónimos. El botín capturado fue incalculable. Tiendas llenas de oro, plata, joyas, sedas, especias. El tesoro de guerra personal de Saladino, que el sultán había tenido que abandonar en su huida precipitada. Armas de la mejor calidad, armaduras forjadas por los mejores artesanos de Damasco, caballos de raza pura que valían más que aldeas enteras. Todo quedó en manos de los vencedores. Pero más importante que cualquier tesoro material era lo que la batalla había logrado. Jerusalén estaba a salvo. El reino de Jerusalén sobreviviría. La campaña de Saladino había fracasado de la manera más espectacular posible. El sultán huyó hacia Egipto con los restos de su ejército, perseguido durante kilómetros por destacamentos cristianos que no le daban descanso. De los 30.000 hombres que habían cruzado la frontera semanas antes, apenas unos pocos miles
lograron regresar a territorio seguro. El resto quedó esparcido por los campos de Tierra Santa, alimento para los cuervos y los chacales. Saladino tardó meses en recuperarse de la derrota, no solo militarmente, sino emocionalmente. Había estado tan cerca de la victoria total, tan cerca de conquistar Jerusalén, tan cerca de cumplir el sueño de generaciones de líderes musulmanes. Y todo se había desmoronado en una sola tarde sangrienta, destruido por un puñado de fanáticos vestidos de blanco. Pero Saladino era un hombre resiliente, y la derrota de Montgisard, aunque devastadora, no lo destruyó. Al contrario, lo transformó, lo hizo más cauteloso, más paciente, más estratégico. Aprendió de sus errores y se juró a sí mismo que nunca volvería a subestimar a los cruzados. 10 años después, Saladino finalmente conquistaría Jerusalén. Pero eso sería otra historia, para otro momento. Ahora, en el atardecer del 25 de noviembre de 1177, lo único que importaba era que la ciudad santa seguía en manos cristianas, y que 500 hombres habían logrado lo imposible. El rey Balduino regresó a Jerusalén como un héroe. Las calles de la ciudad se llenaron de multitudes que lo aclamaban, gritando su nombre, arrojando flores a su paso. Las campanas de todas las iglesias repicaban sin cesar, anunciando la victoria milagrosa. Los sacerdotes organizaban procesiones de agradecimiento, cantando himnos de alabanza a Dios y a su joven rey. Pero Balduino no celebraba. El joven monarca, agotado por la batalla y consumido por la enfermedad, apenas tenía fuerzas para mantenerse erguido sobre su caballo. Las vendas que cubrían sus manos estaban empapadas de sangre, no solo enemiga, sino también suya, porque las llagas de la lepra se habían reabierto durante el combate. El dolor que sentía era casi insoportable, pero lo ocultaba detrás de una máscara de serenidad que solo años de práctica le habían permitido perfeccionar. Cuando finalmente desmontó en el patio del Palacio Real, sus piernas cedieron bajo él. Sus guardias lo atraparon antes de que cayera, sosteniéndolo mientras lo llevaban hacia sus aposentos privados. Los médicos ya estaban esperándolo, con sus vendajes y sus ungüentos y sus oraciones silenciosas. Balduino viviría otros 8 años. 8 años de dolor, constante, de deterioro progresivo, de batallas interminables contra enemigos externos e internos. Seguiría gobernando hasta el final, negándose a abdicar, negándose a permitir que su enfermedad definiera su legado. Pero en aquella noche de noviembre, después de la victoria más grande de su vida, el joven rey leproso simplemente cerró los ojos y durmió. Y mientras él dormía, el mundo que había salvado comenzaba a procesar lo que había ocurrido. Las noticias de Montgisard se extendieron por toda la cristiandad como un incendio imparable. Mensajeros partieron hacia Roma, hacia París, hacia Londres, hacia Constantinopla, llevando la historia del milagro de Tierra Santa. En las cortes europeas, donde hacía años que nadie prestaba demasiada atención a los lejanos reinos cruzados, de pronto volvía a hablarse de Jerusalén. Los predicadores lo presentaron como una intervención divina directa. San Jorge, decían, había cabalgado junto a los templarios. Los ángeles habían descendido del cielo para confundir a los musulmanes. Dios mismo había guiado las espadas de los fieles hacia la victoria. Era, por supuesto, una simplificación piadosa de lo que realmente había ocurrido. No había habido ningún milagro sobrenatural en Montgisard. Había habido un rey enfermo que se había negado a rendirse. Había habido 500 guerreros que habían decidido atacar en lugar de huir. Había habido una combinación de audacia, velocidad y suerte que había conseguido lo que ningún plan racional podría haber logrado. Pero quizás eso, en sí mismo, era el verdadero milagro. Porque la historia no la escriben solo los ejércitos numerosos ni los generales brillantes. A veces la historia la escriben los desesperados, los que no tienen nada que perder, los que eligen luchar cuando toda lógica les dice que deberían huir. En Montgisard, un puñado de hombres eligió no retroceder. Y ese acto de desafío cambió el destino de 3 continentes.